Seamos honestos, cuando imaginamos el lejano oeste, no es precisamente el aroma a lavanda lo que nos viene a la mente. Más bien pensamos en polvo, sudor de caballo, humo de fogata y quizá algo peor. La higiene no era una de las principales prioridades en la frontera. Después de todo, cuando tu rutina diaria incluye arrear ganado, esquivar balas o construir una casa desde cero, lavarte detrás de las orejas pasa a un segundo plano en la lista de tareas. Bienvenidos a la realidad higiénica del lejano oeste. No había duchas calientes, ni baños interiores, ni jabones con aroma a lavanda, ni delicados perfumes franceses. Solo suciedad, mugre y mucha improvisación. La higiene no era un lujo, era cuestión de supervivencia. En el viejo oeste, la verdadera pregunta no era ¿puedes encontrar agua? Era ¿deberías confiar en ella? Claro. Los ríos brillaban y los manantiales burbujeaban como sacados de un sueño, pero justo debajo de esa superficie tentadora había un espectáculo de terror microbiano esperando atacar. ¿El principal culpable? Agua contaminada, ganado pastando río arriba, cadáveres hinchados flotando en el arroyo, letrinas cavadas demasiado cerca del pozo familiar. Cualquiera de estos podía convertir un simple trago en un desastre a cámara lenta. Calambres estomacales, fiebre y algo peor. Hervir el agua. Eso era pensar con optimismo. El combustible era valioso y el tiempo aún más. La mayoría de la gente simplemente bebía lo que encontraba y esperaba lo mejor. De vez en cuando se le echaba un chorrito de whisky. A veces ayudaba, a veces no. Los barriles de lluvia eran comunes, pero estaban lejos de estar limpios. Se llenaban rápidamente de polvo, hojas, larvas de mosquito y de vez en cuando un poco de excremento de pájaro. Si el barril no estaba bien sellado, dile hola a las algas. Algunas personas colaron el agua a través de un paño para atrapar los flotadores. Buena idea. Lástima que las bacterias se colaron con una sonrisa burlona. El deshielo era el estándar de oro, pero no siempre una opción. En las montañas, la nieve derretida puede ser cristalina y segura, pero en los valles y llanuras, la mejor opción puede ser un pozo cavado a mano y revestido con madera, y cruzando los dedos para que no esté sacando agua de la letrina del vecino. ¿El resultado? Diarrea, cólera, fiebre tifoidea, deshidratación. El agua era tanto un salvavidas como un arma cargada. Los colonos caminaban por una delgada línea entre la supervivencia y la enfermedad. El lejano oeste no necesitaba monstruos, tenía microbios. Bañarse era una negociación. En los pueblos fronterizos, si encontrabas una casa de baños pública, ya llevabas ventaja. Los precios variaban, pero muchos cobraban extra por el agua caliente. ¿Un baño caliente? Eso era un lujo raro, no una rutina. En la pradera o en el camino, la gente usaba arroyos y cuencas cuando podía. ¿Frecuencia de baño? ¿Semanal? ¿Tal vez? ¿Mensual? Probablemente. ¿Diario? Solo si te caías accidentalmente a un río. Hablemos del jabón. Sí, lo tenían. No olía bien. El jabón en el viejo oeste normalmente era casero, hecho de grasa animal y lejía, y ardía como una traición si te entraba en los ojos. Cumplió su función, claro, pero no te dejó oliendo a brisa de montaña. Agregar hierbas para perfumar era un lujo, no una norma. Existía jabón comercial, pero debía transportarse a un precio superior. Para la mayoría de la gente, el jabón se guardaba para ocasiones especiales, invitados, domingos o enfermedades graves. ¿Baños? Extraño. ¿Lavar la ropa? Aún más raro. Lavar la ropa no era tarea de mujeres, era un castigo de todas. Si eras lo suficientemente mayor para cargar un balde, eras lo suficientemente mayor para ayudar a restregar la ropa interior. Lavar significaba ir a buscar agua, a veces desde kilómetros de distancia, hacer o comprar jabón, luego restregar, enjuagar, exprimir, secar y, de vez en cuando, llorar. Una sola tanda podía tomar todo el día y dejarte las manos en carne viva. La mayoría de la gente lo posponía hasta que su ropa prácticamente podía caminar sola hasta la tina. El invierno lo empeoraba todo. Lavar la ropa en clima frío era un acto de sufrimiento. El agua se congelaba en el balde y la ropa mojada se endurecía en tablones helados, antes siquiera de secarse. La gente improvisaba, frotando las prendas con nieve, golpeando la suciedad con palos o acumulando mugre sobre más mugre. Si no apestabas más que tu vecino, eso ya se consideraba lo suficientemente limpio. Y sí, todos apestaban. El olor no solo era tolerado, sino que era esperado. Entre el ganado, el sudor, el humo de la leña, el cuero y el polvo, la vida llegó con un almizcle permanente. Nadie esperaba rosas.
El perfume era raro, el jabón estaba racionado. ¿Y el desodorante? No existía. El cuerpo humano hizo lo que el cuerpo humano hace, y todos se acostumbraron a ello. Tu olor contaba tu historia. Los vaqueros olían a caballos, a sudor y a frijoles derramados. Los herreros llevaban la quema del carbón y del metal. Los mineros apestaban a tierra, dinamita y sudor corporal de un día. Incluso los jugadores, supuestamente los refinados, empapaban sus trajes en humo de cigarro y sudor nervioso. Las mujeres no se salvaban. Cambiarse de ropa con demasiada frecuencia solo significaba más lavandería, y nadie se ofrecía voluntario para eso. La ropa interior podía enjuagarse de vez en cuando, pero los vestidos completos, solo si tenías estatus o un sirviente. Incluso las damas de la frontera tenían su propio almizcle rudo. La limpieza tenía más que ver con la supervivencia que con la vanidad. La ropa retenía el olor como un resentimiento. La lana atrapaba el olor, el cuero lo intensificaba, y como la mayoría de la gente usaba la misma ropa durante días o semanas, el hedor se acumulaba como una segunda piel. Especialmente durante viajes largos o duros inviernos, la ropa no se cambiaba, se soportaba. Niños, igual de sucios. Los niños se revolcaban en el polvo, bebían de vasos comunales, mordisqueaban madera y chupaban dedos sucios. Jugaban en la misma tierra donde los caballos se aliviaban. Los piojos, lombrices y erupciones eran comunes. Las vacunas eran una cuestión de suerte. Los brotes de viruela, sarampión y tosferina cobraban la vida de los niños con regularidad. Un niño que sobrevivía más allá de los 5 años ya había superado las probabilidades. El olor señalaba la clase social. Cuanto más limpio se veía o se olía a alguien, más probable era que fuera rico, ocioso o sospechoso. Ser demasiado limpio incluso podía provocar burlas. Oler a ciudad no siempre era un cumplido. Un poco de suciedad significaba que trabajabas. La gente confiaba en la suciedad. Era algo honesto. No había vergüenza en apestar. Simplemente significaba que estabas vivo y saliendo adelante. En algunos círculos, el hombre más duro era el que podía soportar su propio olor por más tiempo. En un mundo lleno de polvo, muerte y largos inviernos, el olor corporal no era el problema. Era solo parte del paisaje. ¿Dientes? ¿Te refieres a esas cosas que pierdes en tus 30? La higiene dental era una broma cruel. Los cepillos de dientes existían, pero no todos tenían uno. Algunas personas usaban tela, palitos o simplemente masticaban ramitas de menta o de abeto. Bicarbonato de sodio, sal y carbón eran los ingredientes básicos del polvo dental, si es que te acordabas de usarlo. El azúcar se estaba volviendo más común, pero el flúor aún no se había inventado. El dolor de muelas era una condición crónica. Extracción de dientes, un evento público acompañado de alcohol y gritos. Los dentistas solían ser barberos con herramientas adicionales. El barbero cirujano no era solo una reliquia de Europa. En muchos pueblos del oeste, tu barbero también podía extraer dientes, drenar abscesos y coser heridas, estuviera capacitado o no. Dentistas itinerantes montaban su consulta en carretas o habitaciones alquiladas, anunciando empastes de oro o dientes de porcelana. Pero esos servicios, solo para los ricos. Para todos los demás era apretar los dientes o perderlos. Las casas tenían pisos de tierra y techos aún peores. Las cabañas, chabolas y tiendas solían ser frías, con goteras e imposibles de limpiar adecuadamente. El polvo entraba por cada rendija. Los roedores eran compañeros constantes. Las moscas reclamaban derecho de ocupante. Una buena escoba y una espalda fuerte podían mantener las cosas respetables, pero nunca estériles. Las cocinas y los dormitorios a menudo eran el mismo espacio, y los orinales eran una realidad cotidiana, a menos que prefirieras la caminata nocturna hasta la letrina. Los baños en el lejano oeste no eran tanto instalaciones como sugerencias. Olvídate de los azulejos, olvídate de tirar de la cadena, olvídate de cualquier cosa que siquiera se pareciera a la fontanería moderna. Si necesitabas ir, apuntabas a la letrina, suponiendo que existiera una. La mayoría eran casetas de madera endebles, colocadas a una distancia prudente detrás de las casas o los salones. Por lo general, consistían en un agujero en una tabla suspendida sobre un agujero aún más profundo y oscuro en el suelo. El olor te golpeó antes que la puerta. Usar uno era una apuesta por tu dignidad, tu equilibrio y a veces tu vida.
Los pisos se pudrían, los asientos se agrietaban y volcarse hacia adelante en la dirección equivocada podía enviarte directamente a un pozo de horror indescriptible. Caerse no solo fue desagradable, sino mortal. Existen relatos de personas que no volvieron a salir, especialmente en invierno, cuando la hipotermia y las enfermedades acechaban abajo. También lo hacían las moscas, arañas y de vez en cuando serpientes. Las visitas nocturnas eran especialmente arriesgadas. Podías ir armado con un cabo de vela o una lámpara de aceite, pero muchos preferían aguantarse hasta la mañana. De cualquier manera, aprendías a ser rápido, cauteloso y a estar agradecido cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Y si tenías la suerte de salir con vida, aún te quedaba un problema más: limpiarte. El papel higiénico, tal como lo conocemos, no estuvo ampliamente disponible hasta finales del siglo XIX, y aún así, pocas personas lo usaban. La mayoría recurría a lo que tuviera a mano: mazorcas de maíz, hojas, pasto, periódicos o páginas arrancadas directamente de catálogos, como el famoso Sears Roebuck. Este último era tan común que en las letrinas rurales a menudo se colgaba el catálogo entero de un clavo, convenientemente disponible, tanto para leer como para limpiarse. Las mazorcas de maíz no eran solo un mito. Secas, lisas y sorprendentemente reutilizables, eran un elemento básico en las letrinas de las praderas. Algunos las defendían a capa y espada, otros las maldecían. De cualquier manera, cumplían su función, más o menos. Si eras muy elegante o vivías en la ciudad, tal vez lograbas conseguir papel de verdad. Pero la mayoría se conformaba con lo que no te llenara de astillas. Lavarse las manos después tampoco era algo garantizado. Podía haber un balde de agua y un trapo cerca, pero el jabón a menudo se reservaba para las visitas o para los domingos. Esto convertía a las letrinas en un caldo de cultivo para enfermedades como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea. Si vivías cerca de un río, aguas abajo de un grupo de casas, básicamente estabas bebiendo los desechos de todos. El cuidado del cabello era funcional, no una cuestión de moda. Los hombres solían llevar el cabello corto y usaban sombrero para mantenerlo limpio. Las mujeres normalmente llevaban el cabello largo, trenzado o recogido, no solo por belleza, sino también para ayudar a mantener alejados a los piojos. Los peines eran comunes, pero el champú no lo era. La gente se lavaba el cabello con el mismo jabón fuerte que usaban para los platos y los pisos. Los acondicionadores eran desconocidos. A veces se usaba grasa, manteca o vinagre para combatir la caspa o para poder pasar el peine entre los enredos. ¿Y si nada funcionaba? Te ponías un gorro y esperabas que nadie se diera cuenta. Hablemos de los piojos. No sobre si la gente los tenía, porque casi todos los tenían, sino sobre cómo convivían con ellos. Los piojos no eran visitantes ocasionales, eran residentes permanentes. Proliferaban en los sombreros, se escondían en las costuras de las camisas, anidaban en los sacos de dormir y se instalaban en los cueros cabelludos. Vaqueros, colonos, mineros, no solo compartían historias alrededor del fuego, también compartían parásitos. Deshacerse de ellos, en su mayoría era solo un deseo. La gente lo intentaba, por supuesto. Los peines de dientes finos eran la herramienta habitual. Algunos usaban cuchillos. Y cuando la situación se volvía realmente desesperada, fuego. Sí, una llama abierta de verdad. La gente sostenía sus camisas sobre el fuego para asar los piojos que se escondían en las costuras. ¿El resultado? Tela chamuscada, alguna que otra quemadura y un persistente olor a lana quemada. Aún así, era un pequeño precio a pagar si eso significaba menos cosas arrastrándose hacia tus oídos por la noche. Lleno de piojos, no era un insulto, era un diagnóstico. Los campamentos no solo eran llamados llenos de piojos, lo eran, literalmente. Los piojos no solo causaban picazón, también transmitían enfermedades, tifus, fiebre de las trincheras y suficiente miseria como para mantener a todo un pueblo fronterizo rascándose durante la noche. Algunas personas probaban baños de lejía o se frotaban la piel con un cóctel casero de grasa animal y cenizas, con la esperanza de repeler a los invasores. Otros se afeitaban la cabeza. Aunque, a menos que ya estuvieras quedándote calvo, esa no era una opción popular en el oeste. Y los piojos no estaban solos. Las pulgas y las chinches eran huéspedes habituales. Los barracones y las casas de huéspedes no ofrecían servicio de preparación de camas. Los colchones, si es que tenías uno, normalmente estaban rellenos de paja, plumas o crin de caballo, todos excelentes hábitats para las plagas.
te ibas a la cama cansado y te despertabas lleno de picaduras. No existía el alojamiento limpio, a menos que contaras una roca plana bajo las estrellas. Algunas personas sí lo contaban y lo consideraban una mejora. ¿Ratas? Ellas mandaban en el lugar, rasgaban el cuero, robaban tu comida y a veces se acurrucaban en tu saco de dormir como si pagaran alquiler. ¿Intentabas ahuyentar a una? Puede que solo te mirara desafiante y siguiera masticando. Eran intrépidas, rápidas y sorprendentemente cómodas con la compañía humana. Entonces, ¿qué hacía la gente al respecto? Se las arreglaban. Espolvoreaban la ropa con cenizas o azufre, colgaban las prendas al sol, hervían lo que podían, si tenían suficiente agua y leña. Los viajeros llevaban hierbas como poleo o tanaceto para mantener alejados a los insectos. Algunos creían en el poder del humo de tabaco. Otros simplemente maldecían mucho. La higiene no se trataba solo de bañarse, era una guerra diaria, una batalla constante y perdida contra los soldados más pequeños de la naturaleza. Y, a juzgar por las marcas de rasguños en la mitad de la población, la naturaleza iba ganando. Incluso los nativos americanos, que en general tenían prácticas de higiene mucho mejores, no eran inmunes. Se bañaban con frecuencia, usaban repelentes de insectos a base de plantas y ahumaban regularmente sus casas para eliminar los insectos. Pero el contacto con los colonos y los productos de comercio significaba que las infestaciones podían propagarse de todos modos. Una manta de un puesto de intercambio podía traer algo más que calor. Podía traer una colonia. Nadie estaba realmente a salvo de la picazón. Y en un mundo sin repelente de insectos, sin antibióticos y con apenas un poco de jabón, rascarse podía pasar de ser un alivio a convertirse en un riesgo. Las infecciones cutáneas, los forúnculos y la septicemia eran consecuencias comunes de rascarse demasiado. Si tu cuero cabelludo parecía un campo de batalla, probablemente también se sentía así, porque las enfermedades prosperaban donde fallaba la higiene. Y la mala sanidad en el viejo oeste no solo era asquerosa, sino mortal. La disentería, el cólera y la fiebre tifoidea se propagaban rápidamente a través de alimentos y agua contaminados. Un solo pozo contaminado podía acabar con todo un pueblo. Los médicos a menudo no tenían ni idea. Incluso después de la teoría germinal de Louis Pasteur en la década de 1860, muchos todavía culpaban al mal aire o al miasma. ¿Lavarse las manos entre pacientes? Comportamiento sospechoso. La higiene era mal entendida, subestimada y a menudo ignorada. El olor del pueblo no era romántico. La mayoría de los pueblos del oeste se construyeron rápidamente, sin mucha consideración por el alcantarillado. Los cubos de desperdicios se vaciaban en los callejones. El estiércol de caballo cubría las calles. A veces los animales muertos quedaban donde caían, hasta que alguien decidía hacerse cargo del problema. El calor del verano convertía todo en un guiso agrio. La gente llevaba pañuelos para cubrirse la cara y las damas solían usar guantes impregnados de perfume o saquitos aromáticos solo para poder atravesar el pueblo sin arcadas. En los pueblos del oeste, el saneamiento nunca iba al ritmo del crecimiento de la población. Las ciudades surgían de la noche a la mañana, donde quiera que el oro, la plata o los ferrocarriles ofrecían alguna promesa. ¿Pero sistemas de alcantarillado? No formaban parte del plan. Las calles estaban atascadas de lodo, excrementos de animales y desechos humanos. Las calles pavimentadas eran un lujo, no la norma. Y cuando llovía, todo el pueblo se convertía en un río apestoso de inmundicia, con escorrentía mezclada con excrementos, comida podrida y algún que otro animal muerto. Si resbalabas, no solo te caías, te hundías. La gestión de residuos era, en el mejor de los casos, improvisada. La basura simplemente se arrojaba detrás de los edificios, donde se acumulaba en montones malolientes. Los cadáveres en descomposición de perros, gallinas o ratones podían estar a solo unos pasos de la puerta de alguien. El concepto de eliminación organizada de residuos era ajeno para la mayoría, principalmente porque no había autoridades centrales que hicieran cumplir nada. En su lugar, los cerdos deambulaban por las calles y hurgaban entre los desechos, actuando como recolectores de basura con pezuñas que hacían lo que podían para contener la podredumbre. Las fuentes de agua a menudo pasaban directamente por la suciedad. El mismo río que saciaba tu sed podía servir también como lavandería, abrevadero para el ganado y letrina al aire libre, todo al mismo tiempo. Muchas ciudades dependían de pozos poco profundos, de apenas unos pocos pies de profundidad.
El agua de lluvia arrastraba la suciedad y los desechos directamente hasta el manto acuífero. Si no tenías los medios o la leña para hervirla, bebías los gérmenes junto con el agua. Tifoidea, disentería, cólera, sin costo adicional. ¿El verdadero peligro? Nadie podía distinguir qué estaba limpio y qué estaba contaminado. El resultado era un constante zumbido de enfermedades de fondo. Vivir en la ciudad significaba estar cerca de otros cuerpos y de todo lo que esos cuerpos dejaban atrás. Un solo salón podía dejarte con piojos, tuberculosis o la nariz rota si estornudabas demasiado fuerte. Las enfermedades se propagaban como el fuego, especialmente entre quienes ya estaban debilitados por el alcohol, las malas dietas y la falta crónica de sueño.